Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta nuestra cuarta sesión. Especialización en gestión del talento humano, ¿no? La sesión de hoy dentro del módulo 2, el tema va a ser técnicas de selección de personal. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar para sacarle el mayor provecho a la sesión y al final terminar. Espero que hoy día tengamos un poquito más de tiempo con una dinámica bastante interesante. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la sesión de hoy? Perdón, creo que se fue la... El objetivo de la sesión de hoy es que podamos aplicar metodologías y herramientas modernas, ¿no? Para identificar y seleccionar al candidato que consideramos más competente. Vamos a ver, vamos a utilizar una palabra que se llama idónea, ¿no? Asegurando obviamente que este candidato se adecue al puesto y a las capacidades que se exigen en el perfil, ¿no? El propósito al final es que ustedes puedan también diseñar un flujo del proceso de selección, integrando algunas técnicas que les permitan determinar la idoneidad de los candidatos, ¿no? ¿Qué esperamos? Que, bueno, que comprendan cuál es la noción de idoneidad en un proceso de selección, qué etapas se manejan en un proceso y algunas técnicas y conocer algunas técnicas modernas de evaluación, ¿no? Va a ser tres temas que vamos a ver esta noche. El primero es la selección de personal, el segundo son las etapas del proceso de selección y la tercera son las técnicas modernas que se utilizan en el proceso de selección. Vamos a comenzar con un video y luego me gustaría escuchar algunos comentarios de ustedes. Como siempre, me indican, como no puedo ver las manitos, me indican verbalmente una o dos personas si lo escuchan bien. Miguel, he de decirle que su currículum... Perfecto, entonces Sí, lo se vemos. escucha. Miguel, he de decirle que su currículum ha dejado impresionado al Consejo. Grado superior en la universidad más cara de España. Máster en la segunda más cara de España. Posgrado y doctorado en la más exclusiva. Está usted preparadísimo. Así que no me andaré con rodeos. Lo queremos en nuestra empresa. Aquí tiene el contrato. Qué bien. Joder. Vaya condiciones, ¿no? Bueno, vamos a ver, Miguel. Yo le ofrecería el doble, pero con la nueva reforma laboral... Ah, no se ha leído la nueva reforma laboral. Esto es lo mejor que va a conseguir. En fin. Muy bien, Miguel. Bienvenido a Transaxa S.A. Muchas gracias. Te puedo tutear, ¿verdad? Una pregunta, así en confianza. Con estas universidades tan caras a las que has ido, a tus padres no les falta la pasta, ¿no? No. Además, que en esa universidad estudiamos yo y mi hermano. Sin en cambio, mi hermana sí que estudió en una pública. Que yo la dije, si habría estudiado en una de pago, como dijiste, te iría más mejor. No por nada, sino porque pienso de que contra más estudies... Pero espera un momento, estás de coña, ¿no, Miguel? ¿Lo cual? Me vas a perdonar, pero es que hablas como el puto culo. Ah, eso. Es que con la última reforma de la educación... No te has leído la última reforma de la educación, ¿verdad? Pues esto es lo más mejor que va a conseguir. Bueno, eh, este es un video más que todo, eh, no es tanto
que nos va a enseñar algún concepto, nada, sino es un poco más para eh, soltar soltar así como se dice, una sonrisa, ¿no? ¿Algún comentario? Algo podríamos decir que puede ser similar a lo que se ve en la realidad. ¿Alguien quiere comentar algo del video? Sí, profe. Sí, te escucho. Stephanie, ¿no? ¿Cómo está, profesor? Sí, un gusto. Un saludo para todos mis compañeros. Bueno, sí, es una realidad que se supone que en pleno siglo XXI pues ya no deberían existir esos prejuicios, pero lamentablemente sí, te tratan también, bien o mal, depende de la casa de estudios de donde tú egresas y muchas veces nos dejamos llevar que porque es muy prestigiosa, pues por ende los alumnos son muy buenos y van a desempeñarse perfectamente en cualquier campo, pero en realidad no es así. La universidad, como dicen, no hace la persona, es simplemente el mérito propio que le ponemos al seguir capacitándonos, no solamente con un conocimiento, no, sino con varios. Entonces, sí, se vive mucho ese tipo de discriminación y sí hay mucha diferencia en cuando vas a postular con otros compañeros que de repente vienen de universidades privadas. Bueno, yo personalmente soy de la Universidad Nacional de Piura. Sí me hubiera gustado tal vez estudiar en una universidad privada, pero nunca me he sentido menos ni tampoco me he sentido más porque vengo de tal lugar, ¿no? Siempre uno tiene que llevar por delante los valores. Uno puede ser una persona con muchos conocimientos cognitivos, pero lo que creo que pesa más son los valores que uno practica en su día a día, ¿no? Porque si uno en la vida personal es una buena persona, pues profesionalmente también lo va a ser. Ujú. Ok, muchas gracias, Stephanie. Claro, el video tiene muchas interpretaciones. Cuando normalmente se hacen videos que tienen una dosis de burla, de sarcasmo, ¿no? Los podemos mirar desde diferentes perspectivas, ¿no? También se podría mirar desde la perspectiva de, mira, si tú pagas poco, ¿no? Como le dijo la entrevistadora al inicio, esto es lo mejor que vas a conseguir, de acuerdo a cómo esté el mercado o algo parecido. eh, es como un ping-pong, ¿no? Al final el postulante o el nuevo empleado le contesta lo mismo, ¿no? A veces también le puedes dar una mirada desde el punto de vista, los empleadores quieren mucho y quieren pagar poco, ¿no? A veces no valoramos. Y eso, señores, se da en todos. A lo mejor no es el momento para discutirlo, pero yo lo he visto mucho en el campo del emprendimiento, ¿no? O sea, nosotros estamos dispuestos a veces a pagar mucho por algo que compramos en una tienda, que incluso es hecho de manera masiva, y sin embargo le regateamos a alguien que te hace algo artesanal, donde utiliza su tiempo, sus manos, su talento, y a él sí le regateamos y le queremos pagar, si quieren, poco, y sin embargo nos vamos a comprar en una tienda, llamémosle retail, un producto hecho, como se dice, en maquila, si quieren, en masa, y sí estamos dispuestos a pagar mucho, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo valoremos y cómo nos dejemos valorar, ¿no? Ok, Profesor, eh, profesor, buenas noches. sí, sí, buenas noches. Bueno, Benjamín, ahora, ¿no? sí, acotar algo de lo que dijo la compañera anterior respecto a los valores, ¿no? Porque como en el video se ve de una forma tanto que el empleador, ¿no? En este caso, la señora como el joven, se están engañando a sí mismos, ¿no? ¿No? El hecho de, como decía la compañera, el hecho de venir de una universidad pagada o de prestigio, entre comillas, porque al final de cuentas no es eso, ¿no? Porque muchas veces, y lo vemos, ¿no? En nuestra vida diaria, con las personas que ejercen inclusive cargos públicos, ¿no? Altos en el gobierno, que no son personas que tienen valores, y aún así han pasado de repente por la universidad que está en el primer puesto del récord de SUNEDU, ¿no? Pero no.
no hay una pizca de valores en esa persona, ¿no? Porque de hecho, de cómo vemos cómo va nuestro país es por esa situación, ¿no? Eso nada más Ujú. quería acotar. Sí, así es. Muchas gracias, Benjamín. Bueno, para cerrar, solo decirles, bueno, es mi opinión personal, ¿no? Yo creo, y eso lo he escuchado varias veces, que muchas personas lo dicen, ¿no? Que realmente los valores comienzas a traerlos de tu casa, ¿no? Porque en realidad en colegio podría ser, ¿no? Pero en la universidad no entras a que te enseñen valores, ¿no? En la universidad entras generalmente a aprender una profesión, a seguir una carrera, ¿no? Ya traes lo que traes. El colegio puede ser un estadio, yo te diría, en los primeros años, ¿no? Pero en realidad lo principal lo traes de tu casa. Y ahí, por eso hay una gran responsabilidad de los padres en la educación de los niños, porque los niños son una esponja, ¿no? Un niño a los 2 años, al año, 2 años, 3 años, siempre he escuchado es como una pizarra en blanco, ¿no? No, comienza a absorber como una esponja todo lo que ve, se va a comportar en función de lo que ve. Entonces, si nosotros no le damos un ejemplo, seguramente que eso lo va a copiar, ¿no? Y eso lo va a llevar al colegio. Y bueno, hoy día como está la educación, también es difícil que, que se pueda hacer. Bueno, los tiempos han cambiado, hoy día hay incluso videos jocosos, ¿no? Que te dicen, hace, no sé, 30 años, se quejaba un alumno, el papá iba y delante del profesor, no sé, pues le daba un cocacho, por decir algo, ¿no? Hoy en día se queja el alumno, el profesor va y, perdón, el padre va y poco va que denuncia al profesor. Los tiempos han cambiado, ¿no? Entonces todo va cambiando. No sé si para bien o para mal. Ese es otro tema para discutir en otra oportunidad. Pero sí, pues yo creo que particularmente mi opinión es que gran parte de la base que tú tienes en tu vida viene de tu hogar y viene cuando estás en formación, ¿no? Por eso hay algunos países, creo que no sé si es Finlandia, que, ¿cómo se dice? Postergan la entrada al colegio, ¿no? O sea, al inicio me parece que hay una gran preocupación en que los niños se formen, ¿no? Porque la parte cognitiva al final es fácil, ¿no? Es cognitivo, ¿no? No tienes necesariamente acá, ha ido bajando, ¿no? Creo que ahora los niños de los 2 años van a un nido, ¿no? No sé si, como dicen, eso es bueno o es malo, ¿no? Pero en fin, será motivo para otra oportunidad. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema, selección de personal. ¿Qué entendemos por selección de personal? Así como hemos visto ya un poco en las clases anteriores, la selección es un proceso, ¿no? Es un proceso mediante el cual una organización va a evaluar y va a elegir a un candidato de entre una serie de postulantes, ¿no? Pero va a elegir aquel que mejor se va a ajustar al puesto y a la cultura de la organización. Al final, el objetivo principal es identificar un candidato idóneo, ¿no? ¿Y qué entendemos por idoneidad? Aquel que tiene mayor probabilidad de éxito. No tiene un éxito asegurado, sino tiene una mayor probabilidad de éxito, ¿no? Ahorita vamos a ver qué cosa es idóneo. Como siempre, si nosotros hacemos una buena selección, tenemos una alta probabilidad, ¿no? De que la persona que ingrese tenga un buen desempeño, sea productivo, vamos a bajar la rotación porque las personas en general contratadas no se van a querer ir, por lo menos no inmediatamente. Eso también influye en el clima laboral y obviamente mis costos de contratación son menores y las rotaciones disminuyen. Si yo hago una mala selección, definitivamente voy a contratar personas que no van a dar el rendimiento que yo espero. Quién sabe, van a tener problemas para adaptarse a mi organización. Eso puede generar conflictos con otros compañeros de trabajo o incluso conflictos con la autoridad, con el jefe, ¿no? Se va a generar la rotación porque al final o los vas a sacar o se van a ir porque no se adaptan.
Y obviamente eso va a incrementar los costos de reemplazo, ¿no? Porque seleccionar un proceso de selección tiene un costo y a veces los costos son muy elevados dependiendo de los puestos y dependiendo del sector, ¿no? El sector privado normalmente contrata headhunters y esos cobran un porcentaje de la remuneración anual. Entonces, no es poca cosa. Entonces, tú tienes que asegurarte que el proceso sea satisfactorio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de persona idónea, vamos a ver un poco a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de idoneidad en la selección o hablamos de una persona idónea, estamos hablando de una persona que cumple con el perfil del puesto, es decir, los requisitos, lo que va a hacer, que le va a permitir hacer, ¿no? Que se alinea con los valores y la cultura de la empresa. ¿Eso qué significa? Que lo va a hacer respetando en el marco de lo que la empresa considera correcto, adecuado, pertinente, ¿no? Y además tiene la motivación para hacer el trabajo, ¿no? Eso debería debería darme un desempeño exitoso, una alta probabilidad, no vamos a decir una certeza, una alta probabilidad de un desempeño exitoso. Estamos hablando entonces que cumpla con el perfil del puesto, que se alinee a los valores y la cultura y que tenga la motivación. Esos tres elementos me van a asegurar una alta probabilidad de un desempeño exitoso. Como pueden ver en el gráfico, eso significa que la cruz, esa cruz roja, se intersecte con esos tres círculos, ¿no? Ahí, bueno, se están intersectando en un punto, en un espacio, en un área no muy grande, pero esa es un poco la idea. Exploremos situaciones en las cuales no se cumple algo de eso. Una situación uno, por ejemplo. Esta es una situación en la cual la persona contratada está alineada con los valores y la cultura de la empresa, es decir, cumple el perfil en cierta manera, el perfil que la empresa quiere a nivel de organización. O sea, estoy seguro que se va a adaptar muy fácilmente a mi cultura, a mi organización, y además tiene la motivación para realizar el trabajo. Es decir, tiene esa voluntad, esas ganas, pero no cumple con el perfil del puesto. ¿Cuál va a ser el resultado? Un desempeño por debajo de lo esperado, que no puede ser compensado por más buena actitud que tú tengas. ¿Por qué? Porque te falta el tema de requisitos, de competencias técnicas, ¿no? O sea, tú quieres contratar, por ejemplo, les pongo paralelos con ejemplos muy complejos, ¿no? Necesitas una enfermera, una técnica para que asista, digamos, a tu papá o a tu mamá que ya tiene sus años, ¿no? Y claro, la persona puede ser hasta, no sé, hasta en el convento y se alinea a tus valores, si quieres, religiosos, es honrada, se tiene mucha voluntad de ayuda, pero sencillamente no conoce cómo se maneja una persona que requiere ayuda, cómo se le baña, cómo se le alimenta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el desempeño, obviamente, por más buena que sea la persona, no va a dar el resultado que tú quieres y lo vas a ver inmediatamente, en este caso que es bastante obvio, ¿no? Entonces, acá la X, por ejemplo, está a nivel de empleado, de la motivación y de la empresa, pero no cumple con los requisitos. Una situación 2, veamos. Acá sí se cumple con el perfil del puesto y además tiene la motivación para realizar el trabajo, pero no se alinea con los valores y cultura de la empresa. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un buen desempeño inicial porque cumple con el perfil, pero con el tiempo se va a desmotivar o se va a generar conflictos con la empresa. Yo les pongo un ejemplo, creo que lo mencioné, pero lo voy a repetir porque creo que es un buen ejemplo, ¿no? Yo les comenté que en alguna oportunidad cuando yo hice capacitaciones para una cadena de hoteles, en el hotel en el que estaba haciendo la capacitación, conversé con un gerente, con el gerente del hotel y me contó un caso que esa empresa donde él trabajaba contrataba gerentes generalmente españoles, ¿no? Y que no daban resultados, a los 6 meses se iban.
Y él me dijo, mira, la razón es la siguiente. Contratan de España porque tienen un alto perfil, un buen desempeño, vienen con muchas ganas, porque vienen, a veces no son gerentes o son gerentes, no gerentes del hotel, pero están en un puesto importante y vienen acá a ser gerentes de un hotel. Pero ¿qué pasa? Me dice, en esta organización, el corporativo no te permite hacer nada sin consultar. No puedes gastar un sol sin preguntarles. Y ellos vienen de entornos culturales donde tienen discrecionalidad de gasto, es decir, tienen un presupuesto para gastar. Entonces me decía un gerente, normalmente pues cambia la carta, la vajilla, la decoración, lo que sea. Entonces tienes como se dice, una discreción de gasto. Acá no se puede, me dijo. Acá tú no puedes cambiar ni un clavo sin preguntarle a la corporación. Obviamente esos gerentes con el tiempo se aburren y se van. Y él me decía, no duran ni 6 meses. ¿La empresa se da o no se da cuenta? Bueno, el comentario de él fue, bueno, yo creo que se dan cuenta, pero así son, no quieren cambiar. Entonces acá se da una situación donde yo le estoy contando un caso, pero también puede ser que no se alineen porque vienen con valores que no están adecuados a tu organización, ¿no? O sea, gente que, por ejemplo, no le parece mal pagar coima, por ejemplo. A lo mejor en Perú eso está muy establecido, pero en otros países no, no, eso es impensable. Entonces, viene alguien que ve las cosas muy livianas, sí, pero no hay problema, hacemos esto, o le pagamos a alguien para que nos dé tal documento, y obviamente si este es, por ejemplo, una empresa transnacional en este país, es altamente probable que eso no lo permita, ¿no? Entonces, esa es una situación dos. De una situación tres, acá sí se cumple con el perfil del puesto, estoy alineado con los valores y la cultura de la empresa, pero no tengo la motivación para realizar el trabajo. Entonces, en este caso, el desempeño va a depender básicamente de la motivación que tenga el candidato en algún momento. O sea, llamémosle al capricho del postulante, del nuevo empleado. Pero la tendencia siempre va a ser a la insatisfacción, ¿no? Sea, puede ser que no esté motivado, porque siempre hay que ver las cosas desde dos lados, ¿no? Puede ser que no esté motivado porque la empresa no le cumple o no le da, más allá de que esté alineado con los valores, ¿no? Por ejemplo, una empresa donde no se hacen aumentos en muchos años, las hay. Entonces tú cumples con el perfil, estoy alineado con los valores que quieren con, qué sé yo, con el servicio al cliente, con la cero errores, qué sé yo, cualquier cosa, pero mira, yo estoy trabajando acá hace 10 años y solo ha habido los aumentos, por decir, en 2 años. Entonces me voy a desmotivar, ¿no? O lo contrario, puede ser que es una persona que entró a una organización, podría ser, a veces vemos esos casos en el Estado, ¿no? Que la gente trabaja por el sueldo, ¿no? No digo en todos los casos, pero suele pasar, ¿no? Yo que he trabajado en los últimos años bastante en el sector público lo he visto, ¿no? Entonces la desmotivación viene por la gente porque a veces crees que te mereces más. Entonces no das de tu parte. Entonces, ahí no es un tema de alineamiento con la organización, seguramente cumples con el perfil, pero no quieres, pues, por alguna razón, porque consideras que deben de ganar más o por lo que sea, ¿no? Entonces, obviamente, ahí el tema es motivacional. Son tres situaciones en las que no se cumplen las tres condiciones y hay una alta probabilidad de fracaso. Entonces, ¿cuál es la situación ideal? La situación ideal siempre va a ser que estos círculos estén concéntricos. Pueden estar, como en este caso, puede ser que se cumpla, que se interseccionan en algún punto, pero recuerden que hay partes que no se interseccionan, entonces puede ser que yo me alinee con estos valores, pero ¿qué hay de todo lo que hay acá, de valores de la organización? Puede ser que no me, puede ser, vamos a suponer, por ser muy matemáticos, que la organización tiene alrededor de, entre valores y su cultura, se puede identificar 10 elementos y yo solo me alineo con 3. Los otros 7 en algún momento pueden hacer ruido, ¿no?
Por eso la situación ideal, ideal, es que los círculos sean concéntricos, ¿no? O sea, que yo esté alineado, el perfil del puesto se alinee con todo el perfil del empleado, o sea, lo que lo motiva, es decir, que lo motive todo lo que se hace en el puesto, y a su vez el empleado encaje en todos los aspectos de la cultura, ¿no? Que tiene la organización, ¿no? Que no hay elementos que de alguna manera, le generen insatisfacción. Porque si no, evidentemente, sí va a pensar en irse, ¿no? Ok, eh, visto esto, nuestro proceso de selección generalmente lo planteamos a nivel de etapas. Y acá yo les planteo un modelo de selección de personal de 4 etapas. Es un modelo que se utiliza en el Estado. A mí, como yo les he dicho siempre, a mí el Estado me parece que es genial generando metodologías y fatal implementándolas, ¿no? Pero este modelo incluso lo he visto también en el sector privado, ¿no? Es un modelo de 4 etapas. Una que otra, puede haber algunas tareas, llamémosles tareas o actividades, que están en uno u otro lado, pero en general es un modelo que establece 4 etapas. Una etapa que es la preparatoria, la segunda que es el reclutamiento, que ya lo vimos, la tercera es la evaluación y la cuarta es la elección, ¿no? En esta primera etapa preparatoria, ¿qué hay? Toda la planificación de las actividades para iniciar el proceso de selección. Ahorita vamos a comentar un poquito más. En el reclutamiento, ya saben, nos interesa difundir y atraer candidatos. En la evaluación son todas las pruebas que tiene que rendir los candidatos para demostrar o para que podamos constatar, ¿no? La idoneidad que tienen estos candidatos para el puesto. Y la cuarta etapa es la etapa de la elección. Esta etapa es elegir al candidato. Prácticamente elijo al mejor candidato, al candidato más idóneo, según las evaluaciones que he hecho, ¿no? Obviamente esto, lo ideal es que se haga en un entorno de ausencia de discriminación. Complicado, difícil, no imposible. Ahora, en esta etapa preparatoria, generalmente, ¿qué hacemos? Hay toda una etapa de elaboración. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, defino el cronograma que voy a tener, puede ser que revise el perfil del puesto. En algunos casos, la solicitud que hemos visto cuando vimos reclutamiento, el requerimiento, algunos a veces lo incluyen acá o a veces lo incluyen fuera de las etapas, ¿no? También puedo definir, de acuerdo a lo que vamos a ver, la política, si voy a hacer reclutamiento interno, externo. También puedo definir si es que voy a hacer todas las evaluaciones. Depende, hay puestos en los que puedo decir que no necesito hacer todas las evaluaciones, ¿no? También los puntajes, si es que decido no hacer evaluaciones, tengo que replantear los puntajes, etcétera. Todo se hace en la etapa preparatoria. Luego viene el reclutamiento. Ahí ya una vez que hago el reclutamiento que sea interno o externo o mixto, ¿no? Y hago lo que ya hemos visto cuando vimos reclutamiento, que es la preselección. Es decir, los primeros candidatos hago una preselección muy rápida en base a cumplimiento del perfil, sin profundidad, ¿no? Si yo busco, por ejemplo, un abogado para mi área legal, en la preselección puedo hacer esto que llaman el cribado, preselección, de todos los currículums de personas que han estudiado derecho, que son abogados. Pero si me llega, por ejemplo, un médico, de hecho lo descarto. Eso lo hago en reclutamiento. Con ese currículum puede ser que lo deseche o a lo mejor, si es que tengo algún sistema de almacenamiento, como ya se tienen con las ATS, ¿no? Puedo tenerlo ahí guardado, ¿no? Pero en general eso se hace. Luego vienen las evaluaciones. Ahí tenemos todas, la curricular, conocimientos, psicotécnica, psicométrica, psicológica, entrevistas y cualquier otra evaluación que yo pudiera determinar o que he determinado en mi etapa preparatoria que voy a incorporar, ¿no? También en la etapa preparatoria puedo determinar cuántas entrevistas va a ser, ¿no? A veces solemos hacer en algunos procesos muchas entrevistas.
sobre todo cuando son puestos de mayor nivel, ¿no? Todo el mundo quiere entrevistarlo, ¿no? Y luego tenemos la etapa de elección, ¿no? Generalmente antes de elegir, validamos referencias. Es importante validar referencias. No digo que sean al 100% creíbles, eh, porque generalmente se dan dos cosas, ¿no? Nosotros ponemos como referencias a gente que sabemos que va a dar una buena referencia nuestra. Sería un suicidio poner a alguien que sabemos que va a dar una mala referencia nuestra. Pero hay casos, ¿no? Yo conozco casos que me han comentado amigos donde ellos se han enterado que la referencia que han puesto ha dado una mala referencia a ellos, ¿no? Luego tenemos nuestra matriz de candidato que siempre tenemos que tener, ¿no? Nuestro Excel, si quieren, con los nombres de los candidatos, donde se debe evidenciar el puntaje que han obtenido en las evaluaciones, especialmente en las entrevistas, para determinar objetivamente quién es el candidato que obtuvo el mayor puntaje y, por lo tanto, elegirlo, ¿no? No se trata de elegir al de menor puntaje, porque se supone que estamos hablando de un proceso objetivo y transparente, ¿no? Y para eso has hecho las evaluaciones. Luego está la oferta de trabajo al candidato elegido, ¿no? En algunas organizaciones se suele hacer una oferta por escrito, donde le comunicas los beneficios que va a tener, el sueldo que va a tener, etcétera, etcétera, las condiciones, ¿no? Y la notificación que por buena práctica se suele hacer es notificar a los candidatos no elegidos, no seleccionados, recuerden que pueden ser potenciales candidatos a futuro, mediante una carta, bueno, antes se hacía con carta, ahora se hace con un mail, ¿no? De agradecimiento, ¿no? Y luego, obviamente, necesitas la aceptación del candidato, porque el candidato puede no aceptar. Recuerden, yo les doy dos casos, ¿no? En el Estado, la gente postula a 5 o 6 puestos al mismo tiempo, que los procesos en el Estado son continuos. Entonces, tú postulas a todos los puestos que se adecúan a tu perfil y a veces son simultáneos, los procesos son concurrentes, se están dando en el momento. Y puede ser que se dé el caso que eres tan bueno que te seleccionan en 3 procesos. Entonces tú eliges más que seguro el que te paga más o a lo mejor, dependiendo, el que está más cerca de tu casa o si vives geográficamente en otra región, a lo mejor eliges el de tu región, digo yo, ¿no? O a lo mejor Lima, no sé, ¿no? Entonces, hay que estar seguro que el candidato va a elegir. Además, uno ya con la experiencia de las entrevistas sabe también. Los candidatos también juegan su propio partido. Yo le quería contarles un caso justo a raíz de la oferta de trabajo. Cuando yo trabajé en la minera, nosotros no hacíamos oferta de trabajo, pero sí hacíamos una carta de oferta de condiciones laborales y beneficios. Entonces, por ejemplo, no te decíamos en la carta, te vamos a contratar con este sueldo, por este plan, no, pero sí te decíamos, en la posición que usted va a ocupar va a tener todos estos beneficios. Y yo recuerdo que un candidato dijo, yo necesito que me hagan una oferta y en la oferta incluyan mi sueldo, el sueldo que me van a pagar porque para mí eso implica seguridad, que ustedes, es cierto, hay empresas también que no son muy serias, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo consulté y me dijeron, sí, no hay problema. Y le dimos la carta, ¿no? Obviamente firmada, todo. Entonces, bueno, ¿te incorporas cuándo? Te incorporas tal fecha, llamas para ver los papeles, todo. Como hacíamos seguimiento, el candidato no contestaba, los mails, no contestaba el teléfono. Entonces, al final mandó un correo diciendo que desistía, que ya muchas gracias, pero desistía. Y como el sector minero, quieran o no, eh, es grande, pero no es tan grande, uno se entera de todo, ¿no? Y circunstancialmente, como obviamente sabía en qué empresa trabajaba, no sé cómo, llegué a enterarme que lo que había hecho el señor es haber usado la carta de oferta para negociar un aumento de sueldo en su empresa. Pasa, ¿no? Suele pasar. Que éticamente sea cuestionable, sí, a mí me parecía cuestionable, pero suele pasar. Entonces, uno tiene
como ya los años, la experiencia, te hacen dar cuenta el tipo de candidato que eres, ¿no? O sea, hay gente que es muy ducha en darse cuenta las intenciones de los candidatos, ¿no? Uno ha visto muchos casos, entonces sabe más o menos, ¿no? Pero suele pasar. Ok, normalmente por eso en una organización, para que un proceso de selección camine bien, debería haber una política de selección. O sea, una política normalmente es un documento formal, ¿no? Es formal porque está firmado, que establece generalmente lineamientos y principios, o sea, cosas muy generales que una empresa debe seguir para contratar personal. El detalle, el detalle específico lo pones en un procedimiento, pero normalmente una política es algo muy general, ¿no? El objetivo siempre de una política, en este caso, es garantizar que tu proceso de contratación sea transparente, meritocrático y obviamente se alinee con los objetivos de la organización, ¿no? Generalmente que busca unificar criterios que permitan una correcta selección de personal. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, priorizamos el reclutamiento interno, ¿no? Puede ser. No discriminamos por ningún tipo de criterio, ¿no? Porque hay empresas que discriminan por sexo, por edad, ¿no? O incluso por otras cosas, ¿no? Por universidad, como mencionaron al inicio, ¿no? Es cierto, hay sectores que lo hacen. Yo me acuerdo hace años, ¿no? Incluso donde yo trabajé en esta empresa, la Fabril, yo me acuerdo cuando buscaban, en esa época se podía, ponían los avisos hasta con colegio, cuando eran puestos que no necesitaban una especialización universitaria o sí, no sé, yo recuerdo haber visto una vez al chico que hacía selección poner un aviso con colegio, ¿no? Y me sorprendió bastante, no era para acá, era para Arequipa, ¿no? Entonces, claro, en esa época los colegios que él mencionó eran tres nada más, creo. Entonces eran colegios top, ¿no? Eso se hacía antes, hoy día no se puede. La edad era el factor más, uno de los factores más discriminantes. O bueno, recuérdense, buena presencia, ¿no? La famosa buena presencia, que ya no se ve. Antes, cuando salían los avisos del periódico, era terrible, todo era buena presencia, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa incluimos en nuestra política? Lineamientos, ¿no? Que son generalmente disposiciones muy genéricas, ¿no? Por ejemplo, puedes poner también la duración, un proceso pues no puede durar, qué sé yo, 3 meses. ¿Qué pasa si el candidato no acepta, si tienes un accesitario o no? Cosas así que sean muy genéricas, ¿no? Por ejemplo, cuántas etapas va a haber en tu proceso o qué evaluaciones en general son las que siempre se tienen que hacer, ¿no? Y obviamente también hay una parte declarativa, ¿no? Tienes que garantizar que todo sea imparcial, objetivo, que haya igualdad de oportunidades para todo y que no se discrimine. Eso es la parte declarativa de, si quieren, de la política, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosas específicas? Que realmente se habla de meritocracia. Ojalá existiera realmente la meritocracia, ¿no? Y los mejores nos estuvieran gobernando. Estoy seguro que seríamos un excelente país. Igualdad de oportunidades, que también es un tema donde competimos en iguales condiciones. No importa que yo tenga más edad, que tú seas, qué sé yo, de X universidad, o que tú vengas del interior y yo sea de la capital, ¿no? No discriminar a la gente por ningún aspecto, como les he dicho, ¿no? Antiguamente era bien obvio, hoy día ya creo que, hoy día yo creo que cada vez es menos, ¿no? O por lo menos a lo mejor por la vergüenza la gente no lo dice, aunque sí lo puede hacer, ¿no? Por ejemplo, qué conductas éticas y no éticas, mejor dicho, qué conductas no éticas no permitiría, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento un caso, ¿no? Eh, Como estuve varios años en la minera, a veces tengo muchos casos de ahí, ¿no? Nosotros, como la minera tenía un hospital en el campamento, contratábamos médicos. Obviamente, para hacer la prueba técnica del médico, yo la hacía hacer con el médico, con el jefe del hospital. Y recuerdo que el jefe del hospital
cuando yo cambié la prueba, porque al principio no se hacía una prueba, se hacía una prueba verbal nada más, entonces yo dije, pero ¿dónde está la objetividad? Hagamos una prueba escrita. Entonces el médico, el jefe del hospital hizo una prueba y la dividió en dos partes, una parte, digamos, asistencial y una parte de seguridad y salud. Y me dijo, esta prueba está hecha para que la gente falle un 20%, un 20%. Y yo llevaba estadísticas, entonces cuando hacíamos las pruebas, había médicos que salían jalados, ¿no? Igual no pasaban, porque él me dijo, No es para que sean jalados, pero tampoco es raro que alguien saque 20, pero tampoco si salen jalados, descartados. Y me acuerdo que la mayoría de gente salía, qué sé yo, 14, por decir, 16, por ahí un 18. Luego hubo un caso de una persona 20, pero yo averigüé y me aseguraron que era un genio, ¿no? Eh, y recuerdo que hubo un postulante que promedio y sacó 20. Entonces yo lo consulté con el jefe del hospital y el jefe del hospital me dijo, tengo la sospecha, pero no tengo la certeza, que uno de los médicos de acá, con los que hemos diseñado la prueba, se la puede haber pasado porque son de la misma universidad. Y no estoy seguro si de la misma promoción. Entonces, obviamente, ahí hay que tomar una decisión, ¿no? Entonces, la decisión iba a ser la entrevista, obviamente. Entonces, yo le dije, bueno, una entrevista ya más técnica la haces tú y ya tú decides, ¿no? Y él me dijo, la entrevista, cuando yo lo he entrevistado, la entrevista no se ha alineado con las respuestas. O sea, yo le he hecho preguntas que si ha tenido estas respuestas en la prueba, debería saberlas, y no las sabía. Entonces, obviamente, la gran sospecha fue que le habían pasado la prueba, lo cual era posible, ¿no? Lo que les decía también es que el reclutamiento es interno, externo, qué requisitos, por ejemplo, puedes tener para participar, requisitos básicos, las etapas que les decía, por ejemplo, el tema de los referidos, ¿no? Hay empresas donde sí se aceptan referidos, hay empresas donde no se aceptan referidos, hay empresas donde sí pueden trabajar los parientes, hay empresas donde no te permiten trabajar los parientes. Depende mucho de los sectores, ¿no? Hay empresas donde, por ejemplo, cuando no permiten que dos personas tengan una relación, que tienen una relación, trabajan en la misma área, ¿no? O, por ejemplo, en áreas que tienen que ver una con otra. Por ejemplo, no sé, una en auditoría y la otra en logística. Y se supone que auditoría audita logística, por decirlo. Pero no te permiten eso. Depende, eso justamente está determinado en la política, ¿no? Ok, no sé si tienen algún comentario hasta acá. A ver, se han dicho bastantes cosas, me gustaría, no sé, escuchar sus comentarios en todo caso, o algunas preguntas al respecto. ¿Han visto casos parecidos? ¿Tienen alguna experiencia personal que quieran mencionar, que quieran comentar? A ver, Un- Katy, Sí, te una escuchamos. pregunta. Hola. ¿Qué Sí, sería lo recomendable? Si bien es cierto, hay temas sensibles en el reclutamiento y en la selección, ¿sería que este tema se tercerice? ¿Sería lo más recomendable? Porque a todo ver, debe depender de los recursos también. sí, lo que has dicho es muy cierto. Tercerizar cuesta. Si tú tienes recursos, yo podría decirte, tú puedes tercerizar la parte del reclutamiento, salvo que trabajes, como te digo, ahora con la tecnología y la tecnología te permita liberarte de tiempo, ¿no? Porque eso es lo que vimos en las sesiones anteriores, ¿no? Hoy día las etapas están tan automatizadas que en realidad tú te dedicas más al tema de la interacción con la persona, qué es lo que realmente te interesa. Pero si no fuera el caso y tienes recursos, y todavía lo hacen muchas empresas, sí, no es mala idea tercerizar, o sea, darle la parte del reclutamiento a una empresa especializada
y tú solo te focalizas en la parte de la elección, que al final, porque las evaluaciones, si son objetivas, también que las haga la empresa. Pero lo que sí tú no puedes tercerizar de ninguna manera es la parte final, la parte de la elección, tu entrevista final. Las referencias también que las haga la empresa, ¿no? Pero todo el resto, la elección, eso no lo puedes tercerizar. O sea, hay partes que porque al final quien toma la decisión son ustedes, ¿no? Es la empresa. El headhunter o la empresa de selección, el reclutador externo, te consigue los candidatos, pero no toma la decisión por ti. Te puede recomendar, eso sí, pero no debe tomar la decisión por ti. Ahora, si tú tienes si tú prefieres que todo el proceso esté contigo, también es posible, pero es cierto que tercerizar, por ejemplo, evaluaciones, eso es posible, ¿no? No es que te agregue mucho valor hacerlos en la organización, a menos que tenga gente que lo. Ujú. Ok, ¿algún otro comentario o pregunta? Ok, listo, vamos a continuar entonces. Ok, vamos a ver aquí algunas técnicas de evaluación que más se utilizan, ¿no? La primera es el Assessment Center. En realidad el Assessment Center, más que una técnica, es como decir, es un conjunto de técnicas, ¿no? Diríamos, más que una técnica es un conjunto, porque se utilizan varias, ¿no? Lo que pasa es que el assessment se utiliza para evaluar múltiples competencias. O sea, no, básicamente para evaluar competencias, pero no una, sino varias competencias, como a través de diversas actividades que se hacen en el assessment, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Normalmente tiene que ver, como les decía, con competencias, es decir, con comportamientos. ¿De quiénes? De un grupo de personas que han sido preseleccionadas para un puesto y que son las que están en el assessment. Normalmente, ¿qué cosa evalúa en un assessment center? Competencias de tipo liderazgo, comunicación, negociación, toma de decisiones, trabajo en equipo, resolución de problemas. O sea, son las competencias que se miden a través, ¿cómo? A través de ejercicios lúdicos. Generalmente, ¿qué tipo de ejercicios? Son simulaciones, discusiones, casos prácticos, juegos de roles o cualquier otra actividad que permita poner en evidencia estas competencias en determinadas situaciones que implican las tareas diarias o los problemas que puede enfrentar este puesto, ¿no? Generalmente lo que se busca, aunque no siempre se hace exactamente así, es que todos estos ejercicios, llamémosle, o dinámicas, o como quieran llamarles, deben cumplir con dos características. En la medida de lo posible deben reflejar las condiciones que se dan en la realidad. Y por reflejar las condiciones que se dan en la realidad no me estoy refiriendo necesariamente al ambiente, ¿ah? No me refiero a que estén necesariamente en la planta, por decir, sino me refiero a las condiciones que se dan. O sea, el planteamiento tiene que reflejar una realidad, no tiene que ser cosas inverosímiles, ¿no? Sino tienes que plantear situaciones reales que se dan en la realidad. A eso me refiero, semejantes a lo que se da en la realidad. Y lo segundo y más importante es que permiten observar la conducta del postulante. O sea, básicamente los assessments es un ejercicio de observación por parte de terceros. ¿Cuál es el requisito del assessment? El registro. Justamente la observación que hacen los evaluadores implica un registro minucioso de todo lo que ven, porque todo lo que hacen las personas en esos ejercicios tiene un porqué, está comunicando algo referente a las competencias. Entonces hay que registrarlo y hay que ponderarlo, o sea, hay que darle un valor a esos comportamientos, a esos planteamientos, a todo lo que hacen los postulantes en la medida de su interacción con otros, porque generalmente los assessment no es algo que haces tú solo,
estás dentro de un grupo y estás interactuando con esos grupos. ¿Tiene ventajas? Sí, porque entre las ventajas, por ejemplo, es que se trata de una evaluación de alguna manera integral, incorpora varios ejercicios o varias dinámicas de evaluación, ¿no? Por lo tanto, reduces también la menor subjetividad, porque estás evaluando concurrentemente a varios. No hay ese tema de una entrevista donde a veces haces clic con la persona y ya te emocionas, ¿no? Y de hecho, por tratarse de ejercicios planificados, de alguna manera te dan mayor confiabilidad, ¿no? ¿Qué componentes esenciales hay en un assessment? Por ejemplo, los perfiles de puestos tienen que estar bien definidos con las competencias que voy a evaluar bien especificadas. O sea, yo tengo que saber exactamente qué competencias voy a evaluar. Se utilizan, como decía, varios ejercicios, por lo tanto hay muchas técnicas de evaluación, casos, juego de roles, planes, etcétera. Hay múltiples observadores entrenados. Esa es una condición indispensable. Yo no puedo tener un assessment con una sola persona mirando u observando. En todos los que yo he participado, siempre hay varios. Incluso en los mejores, tiene 5 o 6 personas, que generalmente son psicólogos organizacionales, que están evaluando, ¿no? Claro, hay assessment donde hay menos personas evaluando, pero ahí siempre hay el riesgo de que si tienen que evaluar muchas personas, se lo pierdan. Yo he visto casos en los que había dos, pero el assessment era de 3 personas. Entonces creo que sí podía funcionar, ¿no? Como les decía, es observación y evaluación. Son dos cosas separadas, ¿no? Observo y evalúo. Y obviamente, estas ejercicios o diferentes evaluaciones que yo hago en el assessment tienen que integrarse, no es que son independientes una de otra. Eso no es así, ¿no? Y obviamente, yo tengo que utilizar herramientas, técnicas, evaluaciones que realmente me permitan evaluar las competencias que quiero evaluar, ¿no? O sea, no voy a utilizar una técnica que no me permite evaluar las competencias del perfil, sino alguna otra. Eso no. Ahora, ¿qué cosa no es un assessment center? ¿No? Por ejemplo, un panel de entrevistas o una serie de entrevistas únicas, por ejemplo, que yo pase por 5 entrevistas, eso no es un assessment center. O si dentro del assessment me dicen solo va a haber una técnica de evaluación, eso tampoco es una serie de técnicas, ¿no? Una serie de tests donde yo marco, tampoco es un assessment. Un solo observador tampoco es un assessment. Si todas estas técnicas de evaluación no están integradas, tampoco es un assessment. Y llamarle a un lugar centro de evaluación tampoco lo hace un assessment, ¿no? Como les decía, tiene que tener estos componentes esenciales. ¿Qué otra técnica existen? Las dinámicas grupales, ¿no? Las dinámicas grupales generalmente son una técnica donde hay varios candidatos que interactúan entre sí. ¿Para qué? Para resolver generalmente un problema o para resolver un caso planteado o para realizar algún tipo de actividad siempre bajo la observación de los evaluadores. ¿Qué se busca con esto? Que esa dinámica me permita predecir un desempeño, un posible desempeño futuro, ¿no? Cómo va a reaccionar el candidato en situaciones reales de trabajo que se plantean obviamente en la dinámica, ¿no? ¿Qué generalmente se evalúa? Liderazgo, toma de decisiones, comunicación, cooperación, negociación, manejo de conflictos. ¿Qué características tienen estas dinámicas? Generalmente recrean problemas, ¿no? Debates o retos del entorno laboral. Por ejemplo, ¿no? Eh, en los assessments, el último que yo participé hace cosa de 2 meses por un tema de una certificación, era el plantear el caso de una posta médica donde entraba un nuevo director y tenía una serie de problemas, entonces qué tenías que priorizar, hacer, etcétera, ¿no? Obviamente no es algo individual, éramos un grupo de personas y teníamos que interactuar.
exponer nuestras ideas. Ellos están evaluando cómo haces, porque hay personas, por ejemplo, que imponen sus ideas, hay personas que tímidamente dicen sus ideas, todos están evaluando, ¿no? Y todos los postulantes se están enfrentando al mismo escenario, porque las reglas son las mismas para todos. El caso tú lo lees, es exactamente igual para todos, no es que le den una instrucción especial a nadie. Y el evaluador lo que hace es observa cómo participas, qué tanto participas, la iniciativa que tienes para proponer cosas, hay unos que tienen más iniciativa también por su experiencia, cómo escuchas, si interrumpes, si no interrumpes, hay gente que interrumpe mucho, que quiere hablar, solo quiere hablar él o ella, ¿no? Y cómo te integras en un trabajo colaborativo cuando hay dinámicas, por ejemplo, en esta dinámica era construir una canoa, me parece, sin bote para trasladar no sé cuántas personas de un punto a otro, y tenías una serie de materiales que después te los iban quitando. Entonces tú tenías que haber un poco diseñado en tu cabeza lo que querías usar, porque ibas a pedir al almacén unos productos, ¿no? Y luego te quitaban. Entonces, eso es colaborativo, porque tú solo no lo hacías. Te sentabas con otras personas a pensar cómo lo ibas a hacer en tantos minutos. Todo tiene tiempo, ¿no? Entonces, estas dinámicas justamente te permiten determinar esas competencias. ¿Qué ventajas tiene? Reduce los sesgos, ¿no? Porque no te llevas por lo que te responde, ¿no? Yo te puedo responder, sí, trabajo en equipo, yo soy team lover, ¿no? Y realmente no lo soy, ¿no? O sea, en la práctica veo cómo te desempeñas en un caso hipotético, pero que refleja una realidad, ¿no? Obviamente evalúo varios candidatos que están participando en la dinámica y es un proceso dinámico, ¿no? Es un proceso dinámico, interactivo y más transparente, porque estoy viendo, observando, ¿no? Por ejemplo, ejemplos de dinámicas grupales, el plan de acción, ¿no? Te ponen un caso, un problema, generalmente un puesto que vas a ocupar y un problema al que tienes que enfrentarse y tienes de manera grupal, porque todo esto siempre es grupal, abordar la situación y plantear un plan de acción. Y te ponen ciertas reglas en el planteamiento del plan. Generalmente se expone ese plan y se puede hacer participación, observaciones, ¿no? ¿Qué evalúa ahí? Evalúo conocimientos, evalúo experiencias en el sector, cómo diriges, si tienes liderazgo, cómo haces tu oratoria, cómo expones, ¿no? Luego tenemos la bandeja de entrada en básquet, es otra dinámica, ¿no? Que es una prueba situacional que simula el primer día de trabajo de una persona, ¿no? Que asume un nuevo cargo y debe resolver urgentemente un montón de correspondencia que tiene. Entonces, qué sé yo, tiene correos, memorandos, informes, peticiones, quejas, etcétera, y debe decidir qué cosa archiva, qué cosa delega, qué cosa responde, qué cosa pospone. Entonces, ahí que evalúan, qué competencias pueden evaluar, cómo prioriza, qué tipo de planeamiento, planeación hace, cómo se organiza, cómo analiza los problemas para determinar lo que hace, cómo toma decisiones, si delega o no delega, etcétera, ¿no? Luego tenemos la mesa redonda, que es muy común, ¿no? Ahí hay siempre un moderador, ¿no? Que sugiere un tema y luego los participantes, en orden, por turno, ¿no? Plantean argumentos referente al tema, ¿no? Los candidatos siempre respetando las ideas de los demás, muestran su capacidad, pues, para defender una postura o para avalar alguna otra u otro punto de vista, ¿no? Que se ha planteado, ¿no? Que evalúa tu capacidad de conversar y comunicarte con otra persona, el nivel de cooperación que tienes para, digamos, sustentar o para apoyar determinado planteamiento y también tu nivel de resolución, cómo defiendes un planteamiento, ¿no? ¿Qué argumentos utilizas? Y luego otra muy común, otra dinámica muy común es el debate de contrarios. Se plantea un tema de debate generalmente polémico y a cada participante se le asigna una posición a favor y en contra, ¿no? No importa cómo pienses, sino ese es tu rol, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ahí se evalúa la capacidad que tienes de hablar, de comunicarte, ¿no? De argumentación sobre todo, ¿no? Son ejemplos de dinámicas, ¿no? La otra es el juego de roles. El juego de roles también es otra técnica de evaluación en la cual se simula que los participantes, hay una simulación de rol, ¿no? Se simula
que los participantes asumen un rol en una determinada situación que plantea el moderador, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Que podamos conocer las actitudes que tienen los candidatos ante determinadas situaciones. Por ejemplo, qué decisiones tomaría en este rol ante determinada situación. Que se evalúa comunicación, empatía, liderazgo, toma de decisiones. Características, generalmente los entrevistadores, antes de hacer un juego de roles, yo debo de pensar en las competencias que se quiere identificar y evaluar. Es importante para diseñar el juego de roles, ¿no? El objetivo y desarrollo deben estar bien definidos para que no haya dudas. Hay instrucciones que se dan, ¿no? Tanto al entrevistador como al entrevistado, por decir, en este juego de roles. Pues, acá no se trata de actuar, sino hay que meterse en el rol, ¿no? La idea es que las personas que participan puedan actuar y decidir como lo haría la persona que representan en el juego de roles, ¿no? Por ejemplo, ante un reclamo, si estoy negociando algo con un cliente, ¿no? Etcétera. ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Bueno, perdón, ventajas, hay un aprendizaje activo, ¿no? En ese momento, en el rol que estás desempeñando, te puede sorprender lo que puedas aprender, ¿no? Tienes que desarrollar cierta empatía para asumir el rol, ¿no? Sentirte seguro en el entorno. Debería darse un feedback, de alguna manera un feedback inmediato, y ayuda también a mejorar la comunicación. Desventajas, generalmente hay resistencia, ¿no? O sea, me cuesta meterme en un rol, sobre todo si no es un rol muy cómodo para mí, ¿no? Hay un riesgo de sobreactuar, ¿no? Histriónico, ¿no? De pronto me dan, ¿no? Pues, el rol de cliente que estoy haciendo un reclamo y pues grito, insulto, no sé, le tiro algo a la persona a la que estoy reclamando, o sea, no es necesario llegar a tanto, ¿no? Estas dinámicas de juego de roles requieren tiempo, no se puede hacer con mucha gente, generalmente son grupos reducidos y hay una gran dependencia del facilitador o del moderador, ¿no? Estas son las principales técnicas y justamente la dinámica que les quiero plantear es un juego de roles. Y como bien dice, la desventaja es que requiere tiempo, por eso la idea en este caso ha sido tratar de avanzar y que esta sesión sea corta para que podamos reproducir un juego de roles, ¿no? Antes de pasar al juego de roles, ¿tienen alguna consulta o algún comentario, pregunta? A ver, he Bu- visto una mano ahí Buenas levantada. noches, profesor. Sí, Hola. sí, te escuchamos. Buenas noches. Quería hacer una consulta pequeña para poder complementar estas técnicas. Me imagino que se utilizan algún tipo de formato, ¿no? Donde te permita complementar la evaluación, por ejemplo, ¿no? En un juego de roles para evaluar lo que mencionaba en exposición, ¿no? ¿Qué formatos Ujú. más o menos, no sé si tiene algún modelo de formato que nos pueda compartir o dónde podemos conseguir, ¿no? A ver, les comento. Normalmente toda técnica de evaluación, por lo mismo que en el caso, por ejemplo, tomemos el assessment. El assessment toma una serie de técnicas, digamos, específicas, ¿no? Y cada técnica supone observación y evaluación. Y esa evaluación generalmente la haces sobre competencias que estás observando. Y efectivamente necesitas un formato que te permita, de alguna manera, graduar o evaluar las competencias a cierto nivel, no sé, le pones uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Entonces, sí. Ahora, que exista un formato único, no, porque recuerden que las técnicas, yo tengo la técnica, yo digo, yo voy a hacer un juego de roles, y eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a hacer un juego de roles, pero cada juego de roles es diferente, y en cada juego de roles evaluamos cosas diferentes. Entonces, yo puedo tener un formato estándar en el sentido de lo que quiero evaluar, pero el contenido va a ir variando en función de la dinámica. Yo ahora se lo voy a pasar
y se van a dar cuenta más o menos de lo que estoy diciendo. Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, sino para avanzar y pasar a la dinámica. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eh, un ejercicio de juego de rol. Yo les voy a entregar unas instrucciones. Vamos a tener una entrevista. Vamos a tener un entrevistado y un entrevistador. Y ahí voy a pedir 2 voluntarios. Podría ser hasta 4, si es que nos da el tiempo, pero creo que para hacer bien vamos a tener solo un par, ¿no? Que van a asignar los roles que yo les voy a dar. El resto de los participantes van a asumir el rol de observadores y o comentaristas. Y como va a haber obviamente mucho más observadores, ¿no? Entonces, la idea es que hagamos un solo caso para que las personas puedan participar. Entonces, ¿quién quiere ser entrevistado y quién quiere ser entrevistado? No perdamos mucho tiempo, pues no nos va a alcanzar el tiempo para sacar el jugo a la dinámica. ¿Algún voluntario para ser entrevistador y para ser entrevistado? A ver, chicos, rápido. Alguien que levante la mano, no veo a nadie. Ah, yo soy el entrevistado, el entrevistado. Johnny A ver, Noblecillo. levanta por favor tu mano para identificarte. Johnny, creo que es, ¿no? Sí, Johnny Noblecillo. Ya, tú vas a ser El el, entrevistado. el entrevistado. Ya, ¿quién va a ser el entrevistador? Así, rápido. A ver, no, este es mi cursor, yo pensé que estaban ¿Algo levantando la mano. básico? ¿Algo básico o Yo les voy a dar las instrucciones, te vas a ver las instrucciones. ya yo entrevistador entonces? Ya, entonces Bélgica va a ser la entrevistadora. Ya, entonces yo ahorita los voy a enviar a cada uno de ustedes a un salón solitos y les voy a pasar las instrucciones para que las lean en solitario. Y luego yo me quedo con los observadores para darles las instrucciones que van a tener como observador. De acuerdo. Ya, a ver, vamos a crear, ¿dónde está acá los? Ya, entonces vamos a crear 2 y yo los voy a mandar. A ver, al salón 1 voy a mandar a Bélgica y al salón 2 a Johnny, ¿no? Ya, me dan un segundo para enviarle las instrucciones a ellos. A ver, Bélgica es entrevistadora, ¿no? Entonces, No me llega nada a mí todavía. te lo he enviado por el chat. Ah, ¿Por este chat? A ver. Sí, por el chat del Zoom. A ver, ¿me confirman si ya lo recibieron? No tengo nada. A ver. ¿es ¿Pero has juego de entrado al roles? salón? ¿Estás en el salón?
A ver, a ver, a ver. Rómulo, ¿dónde estoy? El Juego de juego de roles. Aquí roles. está. Eso es. Ya, ese es para ustedes. Ya. Ahora, pero, a ver, ¿han entrado al salón? Porque no, creo que no han entrado, ¿ah? Pero no, no me he enviado al salón, no me ha llegado este doctor. A ver, Lo que pasa es que no han entrado al salón. Ese pero es no el me ha tema. llegado la notificación para ingresar. A ver, Sí, sí. Se A ver, aperturó, pero no, pero luego salió. sí, a no, no ver. hay opción de volver de Pero ingresar. les he enviado de todas maneras a su mensaje personal las instrucciones. ¿Las tienen? Sí, Ya. Entonces los voy a mandar al salón. Ya, sí, ya me llegó, ya tengo el Word. Ya. Y yo me quedo con el resto. De acuerdo. Pero ¿pueden entrar o no pueden entrar? Es lo que no me... No, no llega, doctor. Aquí estoy muy atento, esperando Ah, que A se ver, descargue. te voy a enviar... Pero sí ha llegado el juego de roles, ya lo descargué. Ya. eso sí. Eso sí está. Eh, pero usted debe de crearle la sesión. Sí, he creado a ver, vamos a ver. Ya. Ahora Ya, sí. ahí está, ahora sí. Ya. Entonces entren ustedes para yo quedarme con el resto. Ya, ok. Efectivamente, como decía su compañera, cuando tenemos un juego de roles, hay de alguna manera que determinar qué cosa voy a evaluar, ¿no? En este caso, yo voy a evaluar, por ejemplo, algunas competencias, ¿no? Les doy un poco la información de qué trata esto. Esta es una entrevista que va a ser un analista, perdón, un gerente de recursos humanos a un postulante a analista de recursos humanos porque hay problemas en el equipo comercial y le va a pedir que le haga algunas propuestas por un tema de rotación de ventas. Entonces, a ustedes les voy a pasar ahorita, ustedes van a ser observadores. ¿Dónde está? A ver, participantes, a ver el resto. Ya, al resto le he enviado una tabla. Entonces, ahí ustedes como observadores pueden tener algún criterio. Por ejemplo, esas son las competencias que evaluaríamos, ¿no? Orientación al negocio, resolución bajo presión, agilidad y propuesta, comunicación concisa. ¿Y qué debemos observar en la entrevista? Por ejemplo, lo que hice ahí, ¿no? En orientación al negocio se habló de comisiones, productos, ventas y productividad. En resolución bajo presión se mantuvo la calma y priorizó con lógica cuando el entrevistador interrumpió con la crisis. En agilidad y propuestas, si sus soluciones fueron viables, baratas y enfocadas en un negocio tecnológico. Y en el cuarto, comunicación concisa, respondió directo al grano, sin divagar, respetando el tiempo máximo del ejercicio. Acá son 4 competencias, 5 puntos máximo cada uno. Como decía su compañera, siempre tengo que crear un formato, pero no es que exista un formato único para todo.
En este caso, este es el formato que estamos creando para específicamente esta entrevista que vamos a ver, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, ustedes van a observar la entrevista y luego pueden hacer alguna pregunta, comentario en base a lo que han observado. Yo les doy después unas pautas. Ok, ya vamos a traer a sus compañeros y les vamos a pedir, eso sí, que prendan sus cámaras ellos. Si quieren ustedes también para hacer la pregunta. Disculpe, ¿dónde tendremos que entrar? ¿Ahí en el chat? Sí, están regresando, estamos cerrando las, La los sesión. cuartos, no, los salones que he Las creado, salas. sí, las salas. ¿Ya estás, Bélgica? Sí, pero Johnny Ya. Noblecilla no ingresó, pero ya debe haber No, leído. yo sí ingresé Sí. también, estuve solo. No, sí ingresó. Y ahora, por También. favor, sí les pido a Bélgica y a Johnny que prendan su cámara, porque tenemos que verlos cómo se entrevistan. Y tienen las instrucciones claras. Lo único que les puedo decir es que como la idea es que se ciñan al tiempo, ahí hay unas instrucciones bien claras, de grano a lo que se dice en las instrucciones. Sé que en una entrevista hay preámbulos, cosas, pero lo vamos a obviar en este caso. Y al resto de compañeros, obsérvenlo, escuchen las respuestas y después les voy a dar unas pautas para que hagan sus comentarios, ¿no? Ok, a ver, prendan por favor sus cámaras y comienza Bélgica, que tú eres entrevistadora. A ver, Pero a ver, prendan sus cámaras, si no, no lo vamos a ver la parte en una entrevista que siempre es importante, ¿no? La claro que sí. parte visual. Ya, sí te veo, Bélgica. A ver, Johnny. ¿Qué otro? Ya. Ok, comienza Bélgica. A ver, Voy a tomar el tiempo. hola Johnny Noblecilla Saavedra. Perdón, la entrevista, profesor, ¿se va a generar con todo el formato completo o solamente directo a los casos? No, directo, como dice ahí en las instrucciones. Vamos directo a los casos, les voy a dar la pauta. En realidad son 6 minutos para esta entrevista con 2 preguntas. Entonces, Ya. síguete a las reglas. Sobre todo tú que eres la entrevistadora, que tienes las instrucciones más específicas. Ajá. A ver, yo soy la gerente de recursos humanos de la empresa en cuestión. Te hemos llamado para el puesto de analista generalista. Te voy a presentar un caso para que me indiques cómo reaccionarías ante una situación como esta. Eh, Johnny, en esta empresa el rubro es tecnología. Nos movemos rápido, todo es muy cambiante constantemente. Manejarás el onboarding y la retención del equipo de ventas. Actualmente tenemos una rotación del 35% anual porque la competencia ofrece mejores comisiones. No tenemos presupuesto para subir sueldos, pero sí un posicionamiento estable, porque de eso se trata el tema del movimiento rápido, para mantenernos en el mercado, ¿no? ¿Cómo tú reaccionarías y de qué manera en ese puesto, cómo lo desempeñarías tú? ¿Qué tal, Bélgica? Buenas noches. Bueno, como bien saben, mi nombre es Johnny Noblecilla, ¿no? Yo soy un analista de recursos humanos, especialista en temas tecnológicos. Y bueno, ante cualquier situación que se presente,
Considero que primero tenemos que evaluar en qué magnitud se ocasiona algún tipo de inconveniente, ¿no? No tuve muy clara la pauta, me hablaba de un porcentaje, pero no quedó muy claro qué es lo que necesitaban particularmente. ¿Me lo podría repetir, por favor? Que tenemos una rotación del 35% anual, porque como comprenderás, tu puesto sería desempeñar el tema de un equipo, perdón, el puesto al que estás postulando es analista generalista, por lo tanto tendrías a cargo un equipo de ventas. La rotación de personal es del 35%, porque eso es lo que se maneja en el mercado. No llegas a la cuota, entonces empiezas a reducir personal y contratas nuevamente. Ok. Como el mercado es muy cambiante, ¿cómo reaccionarías? Así te lo planteo de esta manera porque ese, eso es lo que yo te estoy planteando. Bueno, Bélgica, si hablamos de una rotación, primero tendríamos que analizar a qué se debe esta rotación, ¿no? Si hablamos de rotación con respecto a fuga de talento, pues sí habría un problema en particular que tendríamos que ver si es un tema de liderazgo o porque de repente el área de reclutamiento o el área de la cual trabajo yo de la mano, no estamos siendo muy eficientes al momento de poner las pautas para poder contar con el mejor talento, ¿no? Considero que en este caso un 35% es un índice bastante elevado realmente para lo que uno realmente necesita. No podemos superar el 10%. Por lo tanto, lo que haría yo es identificar primero si el proceso se está realizando correctamente, si el perfil del puesto es el adecuado y el idóneo para las posiciones que queremos, ¿no? O en todo caso, si está dándose una rotación específicamente en un área determinada, ver si el líder eh, verdaderamente está demostrando, está siendo empático y brindando todas las competencias o reforzando las competencias de los colaboradores, o que realmente es un líder que no cumple con el perfil adecuado. No tendríamos que evaluar todos esos puntos. Particularmente considero que deberíamos primero analizar e identificar los problemas para después tomar decisiones y generar un plan de acción que ayude a disminuir este índice tan alto que tenemos del 35%. Y mi compromiso en el primer trimestre de darse la oportunidad, ¿no? De poder contar y sumarme a su equipo, es evaluar esos puntos de quiebre, ¿no? Esos eh, puntos que realmente le hacen mucho daño a la empresa y tener el mejor talento que genere valor a la organización. Ese es mi compromiso y bueno, pueden contar con todo mi conocimiento, con todo el know-how que he adquirido durante estos años para poder portar a la organización. Está bien, Johnny, suena bien, pero aterricemos esto al día a día. Mientras diseñas eso, te avisan que el supervisor de la tienda principal acaba de renunciar y 3 vendedores faltaron hoy. Tienes contratos que firmar y ese problema encima. ¿Cómo priorizas tu agenda en las próximas horas? ¿Cómo Bel- reaccionarías ante esta situación? Porque en el tema de ventas y la atención de una tienda son prioridad. Es hoy, hoy, hoy. Claro que sí, Bélgica. Descuida, particularmente la persona con la que estás hablando. Soy una persona bastante organizada, siempre tengo planes de contingencia para que puedan reemplazar y puedan asumir ese rol, ¿no? Particularmente si no tengo a disposición ese momento, pues tendría que ser yo la persona que tenga que abordar esos problemas, pero obviamente hay que abordar el problema de manera inmediata, ¿no? No podemos dejar que esto nos consuma y el negocio no avance. Particularmente, mi compromiso es ese, Bélgica, tener un plan de contingencia que ayude a mitigar cualquier tipo de riesgo. Es todo con respecto a la entrevista. Gracias, Johnny. Muchas gracias, Bélgica, y gracias por la oportunidad. Ok, muy bien. Gracias, Bélgica. Gracias, Johnny. Eh, a ver, yo les voy a hacer unos comentarios y después más bien los voy a... No, mejor los invito a que comenten qué les pareció. Recuerden que a ustedes yo les he dado una tabla. ¿Qué es lo que se quería un poco evaluar en esta entrevista? Por ejemplo, eran cuatro competencias. La primera era qué tan orientado al negocio está el candidato.
¿no? Le hablaron de un tema de una alta rotación. Entonces, ¿de qué habló él en relación a esa rotación, ¿no? Resolución bajo presión. ¿Cómo estuvo? ¿Mantuvo la calma? ¿Estuvo nervioso? Eh, bueno, en este caso sí tengo que mencionar que había unas instrucciones específicas, por eso es importante, recuerdan que yo les dije en un momento, en un juego de roles, uno tiene que asumir el rol que se le da, ¿no? Entonces, en este caso, Bélgica tenía el rol de interrumpirlo cuando él estaba contestando para plantearle una segunda pregunta, de tal manera de ver cómo reaccionaba él ante esa interrupción, ¿no? Porque le estaba presionando, mira, acaba de renunciar, ¿cómo era? Acaba de renunciar un vendedor, ¿no? Eh, qué sé yo, el supervisor de la tienda acaba de renunciar, 3 vendedores han faltado. Esa era la pregunta específica que tenía que hacer, ¿no? ¿Qué haces? ¿Cómo priorizas tu agenda, no? Entonces, ¿qué otra cosa había que evaluar? Había que evaluar si sus soluciones son viables. Y lo que dijo Johnny al responder la primera y la segunda pregunta son viables, se pueden hacer, son factibles de realizar, tienen algún costo, ¿no? Y si son propias de nuestro negocio, ¿no? Porque se habló que era un negocio de tecnología. Y lo último es cómo contestó, cómo fue su comunicación. Respondió directo, divagó mucho, bueno, respetaron el tiempo del ejercicio, ahí sí creo que yo diría que no. Pero eso no Sí. interesa, ¿no? Ok, para los participantes, para los que quieran opinar, ¿no? Me gustaría que retroalimenten o hagan sus comentarios en función de lo siguiente, ¿no? ¿Qué fue lo que digamos, lo que les pareció más importante de lo que dijo Johnny? Eh, en general en los dos, ¿qué cosa creen que es una oportunidad de mejora? Y si quieren algún comentario en positivo, ¿no? Eh, abrimos para que comenten. A ver, por el orden que los veo acá. Katy. Eh, sí, cuando la entrevistadora formula el caso, ¿no? Le formula el caso, no fue muy clara, ¿no? Y esto conlleva que el entrevistado pida como que repítame la pregunta, ¿no? Que le Ujú, reformule el caso, ¿no? Entonces, en una entrevista, el entrevistador, ¿no? El empleador en este caso, el futuro empleador, es muy puntual, ¿no? Muy contundente, ¿no? Y si el entrevistado pide, por favor, repítame la pregunta, lo podría tomar yo como que hoy no estuvo muy atento, ¿no? O también el entrevistado pudo dar una respuesta muy rápida y ágil en función a lo poco que había captado, ¿no? Para no pedir que le repitan la pregunta, ¿no? ujú. Es mi Disculpa, opinión. Katy, pero discrepo con lo que está señalando. Yo me he ceñido en un 80% a lo que nos indicó el doctor en sala, pero lo que hay que resaltar más es que muchas veces las personas entrevistadas no conocen la terminología que se está utilizando. Entonces, por ese motivo es que piden de que nuevamente la pregunta se les lance de otra manera, ¿no? Porque como en este caso, Johnny no tenía conocimiento del tema de rotación del 35% anual de la competencia, entonces, y del tema del onboarding que desarrollan los analistas generalistas para los equipos de venta. Se tuvo que Ya, aclarar. perdón que te interrumpa, Adriana, yo voy a hacer una pequeña retroalimentación. El juego de roles es una técnica que, para que funcione bien, como decía en la diapositiva, ¿no?
se tienen que cumplir ciertas características. Lo primero es se tiene que cumplir las especificaciones, ¿no? Y lo segundo es que hay que estar en el rol, ¿no? Hay que pensar en el rol, ¿no? Ahí, como acaba de decir Bélgica, voy a jalar la pitita de lo que ella ha dicho. Ha dicho, he cumplido las especificaciones casi un 80% de lo que estaba indicado. Y sí, efectivamente, para que resultara el ejercicio, digamos, quién sabe la pregunta más clara, había que respetar el 100% del ejercicio, porque yo seguí lo que tú decías y efectivamente, cuando se trató de plantear la pregunta, me parece que la cambiaste, porque dijiste todo, ¿no? Manejarás el onboarding, la retención del equipo de ventas. Actualmente tenemos una rotación del 35% anual porque la competencia ofrece mejores comisiones. No tenemos presupuesto para subir sueldos. Hasta ahí estaba textual. Y la pregunta que se planteaba, por eso me asusté, pensé que a lo mejor no te había pasado las instrucciones correctamente, decía, la pregunta era una sola. ¿Qué dos acciones inmediatas tomarías para frenar esta fuga de talento? Entonces, ante una pregunta concreta, le das la posibilidad al entrevistado de que conteste lo que le estás preguntando, ¿no? Ahí creo que hubo un poquito de como de divagación y eso es, quién sabe, lo que ha generado también las posibles apreciaciones de que no se entendió la pregunta o el entrevistado no comprendió la pregunta, ¿no? La pregunta de cierre de la instrucción era así puntual, ¿no? Creo que había una persona que había levantado la mano. eh, Doctor, ya no lo solamente ve. para acotar algo, en realidad, sí, efectivamente, básicamente lo he tomado como si hubiera sido una pregunta abierta. Es por eso que me explayé mucho. O sea, no fue una pregunta, no la interpreté tal vez como una pregunta cerrada, como para poner fijamente o determinar dos acciones como lo que acaba de mencionar, ¿no? Ujú, claro. Sí, y lo otro que, como le comenté al inicio, es que había unos tiempos planteados ahí, que especialmente en el caso de Bélgica, porque ella tenía que interrumpir si Johnny se pasaba del minuto, que era lo que se le daba para responder, ¿no? Entonces, eh, pero es bueno que se den cuenta de esto porque si ustedes mañana quieren implementar algún tipo de técnica de evaluación, es muy importante que se ciñan estrictamente a las instrucciones porque al final eso es lo que va a determinar que la técnica dé el resultado que ustedes quieren, ¿no? Que les permita evaluar lo que realmente quieren evaluar, ¿no? Porque si acá nosotros queríamos evaluar esas cuatro competencias, eh, la dinámica de la entrevista tiene que darse para poder evaluar esas cuatro competencias. Yo sé que este es un ejercicio y el tiempo no da para evaluar cuatro competencias, ¿no? Pero lo pongo como ejemplo para que en su día a día, en su vida diaria, laboral, si ustedes necesitan aplicar alguna técnica en algún momento, o ni siquiera eso, ¿no? Porque al final el juego de roles es un rol que ustedes probablemente desempeñan también o que pueden desempeñar en su vida laboral. Mañana ustedes pueden necesitar entrevistar colaboradores. Entonces van a estar reproduciendo esta misma situación en la realidad cuando ustedes asuman el rol de entrevistadores o de entrevistados, ¿no? Ok, Juan, creo que era la manito que estaba levantada. Te Sí, escuchamos. en primer lugar, felicitar a los dos colegas. Han hecho muy bien la entrevista y como usted bien dice, en la práctica, tanto el entrevistado como el entrevistador juegan roles muy importantes. Me ha tocado la oportunidad de ser entrevistador y sí, uno evalúa distintas competencias desde su forma de saludar, desde la presentación. En algunos casos me ha tocado que han divagado en algunas respuestas y pues las respuestas tienen que ser puntuales. No debemos irnos por las ramas o de repente, como bien decía la colega, si es que no entendió la pregunta, eh, fue porque quizás fue mal formulada. Las preguntas del entrevistador
deben ser puntuales, deben ser claras, deben ser concisas. Y desde la parte de entrevistado, debes también tener la plena concentración para dar unas respuestas concisas, seguras y acertadas. Eso es lo que quería complementar. Ok, muchas gracias, Juan. Le escuchamos a Dulce. Profesor, sí, quería consultar, aprovechando lo que decía nuestra compañera Katy acerca de que a veces algunos entrevistados no logran captar la pregunta, ¿no? Y en cuestión a su experiencia, ¿cómo usted lo tomaría, ¿no? Por ejemplo, si yo como entrevistado no logro entender la pregunta, el volver a decir que nos lo repitan o nos lo reformulen, ¿cómo lo tomaría usted en ese caso, a su criterio? Bueno, tu pregunta es complicada porque tiene varias interpretaciones dependiendo de la persona que sea la entrevistadora. Por ejemplo, puede ser que efectivamente el entrevistador no haya sido muy claro en lo que quiere preguntar. Recuerden que esto es una cuestión de a dos, ¿no? Entonces, si el entrevistado no fue claro, el entrevistador eh, tiene dos opciones. O le dice, no entendí la pregunta, o parafrasea y le dice, podría decirle, ¿no? Estaba usted preguntándome sobre dos cosas específicas de tal cosa, por decir algo, ¿no? En este caso podría ser, usted quiere dos cosas, dos medidas inmediatas para controlar la rotación de personal. Ok, listo, punto. Entonces lo parafraseas y él te tendría que decir sí, ¿no? Entonces con eso estás validando. Porque si tú realmente, ya, eso es por el lado del entrevistador, podría ser que no dijo clara la pregunta. Ahora, ¿cómo lo interpreta él? Eso ya depende de cada persona. Efectivamente, un entrevistador puede decir, este no me entendió nada, no capta o no maneja mi lenguaje técnico, ¿no? Podría ser. Ahora, desde el punto de vista del entrevistado, eh, bueno, si me preguntaras a mí una pregunta que yo no tengo clara, yo tengo que pedir que me la aclaren. No importa la impresión que le cause a la persona, porque finalmente, si yo la reformulo, o sea, si yo repregunto de una manera que dejo evidencia que la pregunta es ambigua o que no está del todo clara, por lo menos yo me quedo satisfecho de que no es un tema que yo no le entienda la pregunta, ¿no? Ahora, es cierto que a veces se manejan léxicos que sí, si no los entiendes, por ejemplo, si alguien viene y te dice, ¿qué opinas vamos a suponer, no sé, como lo dijo, ¿no? Estaba planteado en el caso del onboarding recruiting, por decir, y tú no sabes qué es onboarding recruiting, evidentemente no vas a saber qué contestar. Entonces, ahí sí, si es un tema que deberías de saber, ¿no? Eh, bueno, probablemente te va a restar puntos, pero podrías, siempre hay maneras de salir, aunque no eso no te garantice el éxito, ¿no? Porque probablemente el entrevistador te va a decir, no sabes qué cosa es onboarding recruiting, a lo mejor te lo dice en castellano y tú dices, bueno, conocí el término en castellano, no en inglés. Bueno, siempre hay maneras, pero ese es un tema muy subjetivo. Las entrevistas, recuerden, son subjetivas. Nunca una entrevista, por más que tú tengas tu formato bien diseñado y todo, va a ser objetiva. Siempre hay un grado de subjetividad, incluso, como decía su compañero, ¿no? Desde el momento que te presentas, desde el momento que te reciben, la persona, y eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones cuando veamos la entrevista, hay sesgos, hay prejuicios, hay cosas que tú ves en el entrevistado. Hay mucha gente que ve si es alto, si es bajo, si es gordo, si es flaco, si es viejo, si es joven, cómo está vestido, cómo saluda, te tutea, no te tutea, muchísimas cosas y depende. Incluso yo he visto, la vez pasada estuve viendo un video que hablaba de eso, ¿no? De si te molesta que te tuteen o que no te tuteen, etcétera, ¿no? Juan, te escuchamos. Sí, para cerrar ahí el comentario, considero que uno como entrevistado puede tal vez
pedir que te repitan la pregunta por una única vez podría pasarse. Se puede dar, no, no es que no se pueda. Y pues yo considero desde la parte de entrevistador, no deberías utilizar mucho tecnicismo, ¿no? Salvo pues que sea para un puesto de mando medio o alto, ¿no? Que sí deberías corroborar que tenga un nivel cognitivo alto, pero si es que es un cargo de planta, yo creo que deberían usar lenguaje sencillo para que sea entendible tu pregunta. Sí, yo coincido contigo. Hay una tendencia a utilizar términos en inglés y sobre todo en recursos humanos, ¿ah? Hay una tendencia a usar los términos tal cual, especialmente cuando tienen una traducción, ¿no? Y se está haciendo muy general, ¿no? Entonces, bueno, si al final se vuelve un término que para ti no es difícil entenderlo, perfecto. Es como que tú digas, por ejemplo, City Tour. Probablemente esa palabra ya está tan conocida que todo el mundo sabe que se refiere a un tour por la ciudad. Pero si no, tú deberías decir un tour por la ciudad, porque ese es el término en tu idioma, ¿no? Pero ya se ha generalizado decir City Tour. Entonces todo el mundo dice City Tour, todo el mundo lo entiende. Igual pasa con la terminología de recursos humanos, con este tema de que hay de las nuevas tendencias y todo, el reclutamiento 1.0, 2.0, 5.0, se han generalizado un montón de términos en inglés y que la gente no necesariamente, como tú bien dices, lo puede saber la gente de recursos humanos, pero no necesariamente lo tiene que saber gente que trabaja en otros sectores, ¿no? De pronto tú a alguien le dices, ¿qué te pareció nuestro onboard recruiting? Y no sé, el postulante está yendo a lo mejor al área de, no sé, de planta, y no necesariamente conoce ese término aplicado a recursos humanos, ¿no? Entonces, como tú dices, un lenguaje sencillo es mucho mejor, ¿no? Ok, no sé si alguien tiene algún comentario adicional. Bueno, profesor, en mi caso sí me ha tocado estar también como, bueno, obviamente entrevistado y también como entrevistador. Y particularmente, si el entrevistado no entiende la pregunta, como dijo nuestro amigo Juan, obviamente, ¿no? Se puede esperar que el postulante reformule o consulte, ¿no? Si tiene alguna duda. Porque, y me voy por este lado, por nuestra compañera Katy, si no me equivoco, había mencionado que posiblemente podríamos optar por responder por lo poco que hemos captado, pero creo que más bien ahí podríamos dar una respuesta demasiado ambigua, muy alejada de lo que la pregunta que realmente necesitamos o la respuesta que necesitamos obtener, ¿no? Es por eso que es preferible, creo yo, desde mi punto de vista, y particularmente cuando interactuamos en las entrevistas, si no queda claro, no desmerecemos que el postulante reformule o pida que le planteemos nuevamente la pregunta para poder dar una respuesta concreta. Ujú, sí, yo también coincido. No sé si alguna vez, no recuerdo si me ha pasado, pero creo que alguna vez debe haberme pasado que yo he pedido que me aclaren la pregunta, ¿no? O Sí, sea, yo también. no tiene uno por qué, como tú dices, es preferible pedir que te aclaren la pregunta a que contestes algo que no tiene nada que ver con lo que te han preguntado, Es ¿no? correcto. Creo que es peor, ¿no? Responder cualquier Ujú, cosa. así es. Ok, vamos a dar por concluida la clase de hoy. Bélgica, Johnny, muchísimas gracias por su Gracias, muchas participación. gracias. Espero que este ejercicio también les haya servido para practicar un poquito y porque recuerden, en algún momento de sus vidas ustedes van a estar en el rol de entrevistadores, ¿no? Entonces, a veces estamos en el rol de entrevistados, a veces en algún momento vamos a pasar al rol de entrevistadores. Entonces, siempre hay que estar preparado. Uno aprende a veces, como se dice, practicando, ¿no? Ok, entonces es todo por hoy. Nos vemos el próximo martes. Que tengan un buen fin de semana. Buenas noches, Gracias. gracias. Buenas noches, Buenas profesor. noches. Buenas Buenas noches. noches, Buenas buenas noches noches, con gracias. todos. Buenas noches. Buen fin de semana. Buenas noches. Buenas noches.
Hasta luego.